Llama a tu familia y comparte con ellos lo que Dios tiene preparado para ti. GC Fe Live, una iglesia con corazón. Iglesia, te invitamos a que juntos adoremos al Señor. Amén. Me has enseñado a ver la vida en libertad. Me has dado una nueva identidad, pues todo tú lo has cambiado. Todo tú lo has cambiado. Tu amor quitó el temor, ahora tengo paz. Ya no hay oscuridad, vivo en tu luz, pues todo tú lo has cambiado. Todo tú lo has cambiado. Me diste vida, cambiaste el llanto en alegría, le diste luz a mi día. Todo has cambiado y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Me has enseñado a ver la vida en libertad, me has dado una nueva identidad, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Tu amor quitó el temor, ahora tengo paz, ya no hay oscuridad, vivo en tu luz, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Me diste vida, cambiaste el llanto en alegría, le diste luz a mi día. Todo has cambiado y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Me diste vida, cambiaste el llanto en alegría, le diste luz a mi día. Todo has cambiado y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Y es por eso que te alabo, y es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo mi amor. Y es por eso que te alabo, y es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo
dulce estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu santidad y reconociendo que tú eres Señor Todopoderoso y el gran yo soy. Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu santidad y reconociendo que tú eres Señor Todopoderoso y el gran yo soy. Y cantamos santo, santo, Señor, mi corazón se une a la melodía y cantamos santo, el Señor es santo, mi corazón se une a la melodía y mi corazón se une a la melodía, mi corazón se une a la melodía angelical. En mi corazón hay una melodía para ti. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Adoremos juntos, digámosle al Señor. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó, para aquel que me amó. Hermoso, hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Tú eres el anhelo de mi corazón. En mi corazón hay una canción. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor,
mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. A una sola voz en mi corazón. En mi corazón hay una canción que demuestra para ti, mi Rey, para mi Rey y mi Señor. Oh, para aquel que me amó. Hermoso eres, hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Eres la fuente de mi corazón, de mi alma, de mi ser. Te amamos, Jesús. Te amamos, Señor. Y queremos reflejarlo con nuestra vida, Señor. Que nuestra vida se vuelva una adoración pura a ti, Señor. Se vuelva adoración agradable solo para ti. Hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Que todo lo que respira alabe al Señor. Aleluya. Alabado sea el Señor. Salmos 150, versículo 6. Y prepárate para recibir la palabra que Dios tiene para tu vida en este día. Bienvenidos. Alabar a Dios en su santuario, alabarle en la magnificencia de su firmamento, alabarle por sus proezas, alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabarle a son de bocinas, alabarle con salterio y arpa, alabarle con pandero y danza, alabarle con cuerdas y flautas, alabarle con címbalos resonantes, alabarle con címbalos de júbilo. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Aleluya. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Qué bueno está en esta oportunidad poder alabar al Señor juntos, poder respirar, ¿verdad? Y reconocer que Él es el único digno de alabanza. Aún con nuestra respiración, decirle a Él que le alabamos. Todo lo que respire, dice la palabra, alabe a Jehová. Que alabemos al Señor siempre en su santuario, que le alabemos en cada momento. Gracias al Señor porque Él nos da la dicha de poder alabar su nombre. Es lo que hemos estado haciendo con estos cánticos y damos gloria a Dios, ¿verdad? Porque del Señor es la alabanza y a Él va la alabanza. Sean todos bienvenidos
a la casa de Dios, Iglesia Gran Campaña de Fe. Y una vez más queremos dar gracias al Señor por ese tiempo hermoso que nos permitió tener en vigilia. El día viernes de la semana pasada estuvimos con una vigilia hermosa. Vamos a procurar en los próximos días, en mayo, tener una nueva vigilia, pero ahora será toda la noche con el favor de Dios. Con esto quiero invitarle, y con esa imagen de la bandera de Venezuela, una vez más pedirle que siga orando por nuestra nación. Debemos orar por nuestra nación. Debemos orar, como decíamos la semana pasada, ¿verdad?, por todos los hombres. Debemos orar al Señor. Y es necesario orar por esas personas que aún no han sido convertidas a los pies de Cristo, que no tienen a Dios en su corazón. Oremos al Señor cada día por nuestra Mérida también. Y por favor, no deje de orar por el pastor Jimmy y la pastora Jill, nuestros pastores. Por favor, sígales poniendo en oración. Y así también, por favor, ore por cada familia de la iglesia de Dios. Vamos a orar, ¿verdad?, por la palabra que vamos a tener en este momento. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque creemos que una vez más, Señor, este día quieres hablar a muchas personas, Señor. Toca nuestros corazones, toca, Señor, las vidas. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, ministra a cada uno de los oyentes en este momento, de los que están viendo este servicio, Señor. Hoy te entregamos a ti toda la gloria y toda la honra, pues solo tú eres Dios, Señor. Abrimos nuestro corazón y nuestra mente para escuchar tu voz. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Pues bueno, también quería decirles que los que están allí en el chat, pues sean bienvenidos también, los que están acá en Mérida, los que están en algunas zonas de Venezuela, ¿verdad?, o fuera de Venezuela, sean bienvenidos a este servicio de la Iglesia Gran Campaña de Fe en Dios acá en Mérida, en nuestro servicio dominical online. Y el día de hoy, pues el tema que traemos para que cada uno de nosotros sea edificado, que el Señor nos estuvo hablando el domingo, es: vete y no peques más. Vete y no peques más. Son las palabras que el Señor Jesús usó con aquella mujer la cual había sido vituperada, había sido maltratada por los fariseos, y la trajeron allá a los pies de Cristo para acusarla y condenarla. Más adelante estaremos tocando el aspecto como tal de esa historia hermosa que está en la palabra. Ahora, cuando hablamos de vete y no peques más, necesariamente entendemos que estamos hablando acerca del pecado. Dios nos exhorta este día a que nosotros no debemos vivir una vida en pecado. Aun cuando el mundo está llamando, está ofreciendo, el enemigo, Satanás, está ofreciendo la tentación y está ofreciendo el pecado, el Señor nos dice: vete y no peques más. Es lo que el Señor trae este día a nuestros corazones. Y allí en el libro de Proverbios, en el capítulo 28, versículo 13, dice la palabra que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Note usted que dice: el que cubre sus pecados no prosperará. ¿Y cómo hace una persona para encubrir sus pecados? ¿Sabe? Hoy en día muchas personas han distorsionado lo que la palabra del Señor dice y han enseñado que las personas pueden pecar, y a esto ya no le han llamado pecado. ¿Sabe? Muchas personas inclusive se han levantado para hablar que si ya eres salvo, siempre salvo, puedes seguir pecando, ya no, ni siquiera tienes que pedirle perdón al Señor Jesucristo por los pecados que hayas cometido. Mentira, mentira, eso no está en la palabra del Señor. El Señor dice: el que encubre sus pecados no prosperará. ¿Sabe? Es interesante pensar que Dios quiere entonces una iglesia en santidad, una iglesia sin pecado. Y cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando de ti, estamos hablando de tu hogar, estamos hablando de tu familia, estamos hablando de cada una de las familias que vienen de la iglesia, que conformamos esa iglesia de Dios, la iglesia de Cristo. Y el Señor dice que Él quiere que su iglesia prospere.
Pero recordemos que allá el Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y sabe, cuando el Señor nos dice eso, Él dice, es que ese hombre, esa mujer, se deleita en obedecerme. Y se deleita en obedecer de que no debe pecar y no se detiene a pecar en camino de pecadores, sino que realmente entonces obedece la palabra. Y dice la palabra entonces que ese hombre es bienaventurado. Y entonces ese hombre va a prosperar en todo lo que haga. Recuerde que dice que será como hombre plantado, árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Ojo, el Señor quiere que la iglesia prospere. El Señor dice, mira, iglesia, mi iglesia, hijos míos, si ustedes quieren prosperar de una manera amplia y de una manera general en todos los ámbitos de sus vidas, lo único que tienen que hacer entonces es dejen de pecar, dice el Señor. No se detengan en camino de pecadores, deleítense en mi palabra, obedézcanme, dice el Señor, y entonces todo lo que haga vas a prosperar. No encubras el pecado, dice el Señor, para que prospere. Recuerde, el Señor nos dice este día, el que encubre sus pecados no prosperará. ¿Sabe? Yo puedo encubrir el pecado cuando empiezo a llamar al pecado por su nombre. Cuando yo dejo de decir que una cosa es pecado porque lo estoy practicando y he conseguido una comodidad allí en el pecado y me acostumbro a aquello, entonces puedo decir entonces esto no es pecado, me siento bien lo que estoy haciendo y empiezo a buscar justificaciones de lo que estoy haciendo. Y Dios te dice este día, nos dice, nos habla a nuestros corazones: el que encubre sus pecados no prosperará. El Señor quiere que usted prospere, que yo prospere. Para eso no debemos encubrir el pecado. Ahora note que la parte B de este versículo dice: mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Qué bueno es saber que el Señor nos da la oportunidad de poder confesar el pecado para ser alcanzados por la misericordia. Y esa misericordia es el amor y la bondad de nuestro Señor Jesucristo cuando murió allá en la cruz del Calvario para limpiar justamente nuestros pecados. El justo fue y pagó por los injustos. El que no cometió pecado fue y pagó por nosotros los que somos pecadores. Es interesante saber que el Evangelio de Jesucristo es el Evangelio que habla acerca del arrepentimiento y perdón de pecados. El hombre que se arrepiente es perdonado por Jesucristo. Y ahí en la palabra, en el libro de Marcos, en el capítulo 1, versículos 14 y 15, dice la palabra que después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Sabe? Estas son las palabras que el Señor Jesucristo ahora está empleando. Está diciéndole a las personas, a las multitudes. El Señor le está diciendo: mira, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Así es que arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Sabe? Juan el Bautista, él comenzó a predicar estas palabras diciendo: arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora Juan ya está encarcelado y el Señor Jesús viene iniciando su ministerio diciendo en aquel tiempo y diciéndonos hoy día a nosotros: mira, el tiempo se ha cumplido, así es que el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse, dice el Señor, y crean en el Evangelio. Crean en el Evangelio de salvación, en el Evangelio de la cruz, en el Evangelio que Él vino a enseñarnos su amor para perdón de pecados. Ahora, es interesante saber que cuando una persona peca, esta persona, cuando hay arrepentimiento, ¿verdad? Comienza con un acto que es la vergüenza. Y pensaba y hablaba el domingo en los servicios presenciales, decía, bueno, pues definitivamente hay anécdotas, ¿verdad?, que hemos vivido, cosas que hemos vivido. Y recuerdo que en una oportunidad pasé una vergüenza tremenda. Yo había dejado de ir
de congregarme. Era un muchacho, tenía 15 años y empecé a fumar cigarrillo y a parrandear, y estuve 2 años en esa onda de, de rebeldía, ¿sí? Y recuerdo que cuando regresé a los pies de Cristo, volví a ir a la iglesia, tenía 17 años y regresé con una cajetilla de cigarrillos en el bolsillo. Y entonces iba a la iglesia, estaba en el culto, adoraba al Señor, cantaba, oraba, recibía la palabra, pero cuando salía eh, tenía allí ese vicio del cigarrillo. Y un día salí de la iglesia con una persona amiga, una chica de la iglesia, y nos fuimos caminando, y cuando estábamos ahí abajo en la parada del Yudo, en el centro, estábamos ahí con un tremendo cigarrote haciendo circulitos y haciendo tal vez corazoncitos y letras. Y sucede cuando estamos en ese momento, veo que viene un grupo de jóvenes de la iglesia y entre ellos algunos líderes. Mira, qué vergüenza. ¿Sabe? En ese momento a mí se me caía la cara de la vergüenza. Yo de verdad me sentí tan mal. Pero sabe, yo pienso que eso lo utilizó el Señor para agarrarme, corregirme en esa disciplina de amor que el Señor tiene para sus hijos. Mira, yo llegué a la casa y arrepentido, lloré de vergüenza, le pedí al Señor perdón, y sabe, eso fue más que suficiente. Hubo un acto de vergüenza en mi vida, inmediatamente hubo arrepentimiento y vino el perdón del Señor a mi vida, y sabe que vino la sanidad. El Señor de una manera milagrosa me quitó ese vicio de un día para otro. Gloria al Señor, ¿sabe? Dios es grande y maravilloso. Ahora encontramos en la palabra, allá en el libro de Génesis, en el capítulo 3, versículo 7, dice la palabra que tan pronto lo comieron, se dieron cuenta de que estaban desnudos y sintieron vergüenza. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrir su desnudez. ¿De quién está hablando? ¿Sabes? Está hablando de Adán y Eva. Está hablando de que ellos pecaron contra el Señor. Recordemos que el Señor le dio la instrucción a Adán: mira, Adán, no pueden comer de ese árbol del bien y del mal. De todos los demás pueden comer, pero de ese árbol no pueden comer. ¿Y qué pasó? Allí vino entonces la serpiente. Esa es la representación de Satanás. Vino y entonces trajo la tentación y le habló a Eva al oído y le dijo a Eva: tú quieres ser como Dios, tú quieres saber más y conocer del bien y del mal. Come de ese árbol que Él les prohibió. Él se los prohibió porque Él no quiere que ustedes sean como Él. ¿Sabe? Mentira del diablo. Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios, así como usted y yo. Ellos cayeron en la trampa del enemigo. Le pisaron la concha de mango y se fueron pero deslizados a pecar. Mira, Dios en su misericordia creó a Adán y a Eva a su imagen y semejanza. Los creó, dice la palabra, y los bendijo Dios. Y Dios en ese momento les dice: mira, pueden comer todo lo que quieran menos de ese árbol. Y el enemigo vino con esa trampa, como siempre se acerca, con mentiras, con tentación, para que los hijos de Dios caigan. En ese momento entonces que ellos se dan cuenta que han pecado contra el Señor, a ellos les da vergüenza. Por eso acabamos de leer que dice: tan pronto lo comieron, se dieron cuenta que estaban desnudos y sintieron vergüenza. Pero sabe, el hecho de sentir vergüenza no lo es todo. El acto es que se siente vergüenza por el pecado con Dios, ¿verdad? Porque es con Dios, y también si hemos pecado contra nuestros semejantes sentimos vergüenza. Pero el siguiente paso es arrepentirse y confesar el pecado. Porque el que confiesa el pecado y se aparta, dice la palabra, alcanzará misericordia. Lo acabamos de leer. Es la parte B del versículo 13 de Proverbios 28. Dice: más el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. ¿Sabe? En aquel momento entonces ellos sintieron vergüenza porque vieron su desnudez, dice la palabra que acabamos de leer. Allí en Génesis 3, versículo 7. Sintieron vergüenza, pero ¿sabe? Ellos, en vez de salir corriendo a pedirle perdón
al Dios Todopoderoso, fueron y se escondieron. Y es en ese momento cuando entonces Dios llega allí al paraíso y dice: Adán, Eva, ¿dónde están? No, Señor, estamos aquí desnudos, nos da vergüenza. ¿Y por qué tienen vergüenza si ustedes estaban desnudos y no tenían vergüenza? ¿No será que ustedes desobedecieron? Dice la versión Nueva Biblia Viva. Nueva Biblia Viva dice: ¿no será que ustedes desobedecieron y comieron del árbol que les prohibí? Sí, Señor. ¿Qué pasó, Adán, con lo que te dije? Bueno, la mujer que me diste. Eva, ¿qué pasó? Bueno, Dios, la serpiente. Así somos nosotros, ¿sabe? Así es el hombre. En vez de aceptar la responsabilidad de que hemos fallado, entonces empezamos a echarle la culpa a los demás. ¿Sí? Y entonces el Señor les dijo, allí mismo en el capítulo 3, pero ahora en el versículo 23, les dijo: entonces Dios, el Señor, expulsó al hombre y a la mujer del jardín de Edén y puso al hombre a que trabajara la tierra de la cual fue hecho. Note usted que dice entonces: el Señor se molestó. ¿Sí? Y el Señor se molesta cuando nosotros pecamos contra Él. Y dice que entonces los expulsó del jardín de Edén. Y puso al hombre a que trabajara la tierra de la cual fue hecho. ¿Sabe? El castigo más grande que el hombre recibió por el pecado no fue precisamente que fue como tarea, tenía que trabajar y la mujer tenía que parir con dolores. No, ¿sabe? El castigo más grande fue que fue expulsado del huerto del Edén. El castigo más grande es que fue expulsado de la presencia de Dios. Y esto me hizo pensar en David allá en el Salmo 51, cuando David le dice al Señor en el versículo 9: Señor, borra todas mis rebeliones. Señor, perdona mi pecado. Señor, no te acuerdes, Señor, de los pecados de mi juventud. Y le dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y dice el versículo 11 entonces: Señor, no me saques de tu presencia y no alejes de mí tu Santo Espíritu. ¿Sabe? Cuando yo veo esa expresión que David le dice: Señor, por favor, no me eches de delante de ti y no alejes de mí tu Santo Espíritu, yo pienso en Adán. Pienso en aquel hombre cuando fue expulsado del Edén. Y sabe, muchos podríamos decir, bueno, pero parece que se le fue la mano a Dios allí cuando sacó a Adán y a Eva del Edén. ¿Cómo se le va a ir la mano? Sabe, Dios es justo. Y fue justo en ese momento que entró el pecado a la humanidad. Fue justo en ese momento entonces que cada persona que nació después de Adán y Eva nacieron con una naturaleza pecaminosa, y así seguirá siendo hasta la venida nuevamente de Jesucristo. Pero gloria al Señor que Él nos ha dejado su amor, nos ha dejado la bendición de el arrepentimiento y perdón de pecados a través de la obra maravillosa, redentora que hizo Jesucristo allá en la cruz del Calvario. Ahora mira, la pregunta es: el Señor, Dios Todopoderoso, le dijo a Adán y a Eva: no me desobedezcan. Vino la tentación. El diablo siempre va a venir a traer tentaciones a nuestra vida. Y la pregunta es malo ser tentado? Pues la respuesta es no, no es malo ser tentado. De hecho, allá en Mateo 4:11 dice la palabra que el Señor Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu y allí fue tentado. Lo malo es cuando nosotros pisamos la concha de mango y nos deslizamos directamente hacia el pecado y nos revolcamos en el pecado. Ahí es donde está lo malo. Y entonces, para realmente nosotros vencer la tentación, ¿qué tenemos que hacer? Sí, porque hoy tenemos que pedirle al Señor: Señor, danos salidas, ¿verdad? Necesitamos esa salida a este asunto para no pecar contra ti. Y sabe, lo que tenemos que hacer realmente es orarle al Señor
pidiendo fuerzas para resistir la tentación. Todos los días dígale al Señor: Señor, no me dejes caer en tentación. Número 2, hay que decirle al Señor, voy a huir cuando tenga que huir. ¿Sabe? Es necesario. A veces tenemos que huir. Y esto es de manera literal. Esto fue lo que pasó allá con José. ¿Cuál José? José, el hijo de Jacob. José, aquel muchacho que era el preferido de su papá, que su papá le dio esa túnica de colores, que los hermanos lo querían matar, después lo vendieron, y allá cuando estaba, fue comprado y estaba en el palacio de Potifar. Entonces Potifar le dijo: mira, José, puedes disponer de todo lo que hay en este lugar, pero lo único que te voy a pedir es: con mi mujer no te metas, no la toques. ¿Y sabe qué hizo José? José no pisó la concha de la tentación. José obedeció a Dios. José no repitió la historia de lo que hicieron Adán y Eva. José obedeció, y entonces, aun cuando aquella mujer le puso los ojos, le clavó los ojos y quería tenerlo para ella, un día José tuvo que correr. Entonces, número 2, es necesario huir. Y número 3, debemos decir no cuando nos enfrentemos a algo que nos consta que no es correcto. Mira, no pongamos excusas, no nos pongamos a buscarle la vuelta, las 4 patas al gato, como el dicho, ¿verdad? Mira, cuando algo no es correcto, es pecado. Cuando algo es incorrecto, ofende a Dios. Preguntábamos en la mañana allá en la iglesia: a ver, alguien que nos dé una definición de pecado. Y muchos dijeron: es desobediencia. Otros dijeron: pecado es infringir la ley de Dios. Otros dijeron: desobediencia es todo lo incorrecto. Claro que sí, todo eso es pecado, ¿sabe? Pecado es cuando nosotros deshonramos a Dios por desobedecerle. Pecado es todo lo que le desagrada a Dios de lo que nosotros hacemos. Pecado es todo lo que está ligado a las tinieblas, a la inmundicia. Pecado es todo lo que obedece a Satanás y desobedece a Dios. Pecado es todo lo que es inmundo, todo lo que es impuro. Y sabe, Dios, Él es puro, Él es santo. Dios, dice la palabra del Señor allá en Primera de Juan, que Él no está en las tinieblas porque Él es Dios. Él no tiene pecado. Él es luz y Él ha venido a traer luz a nuestras vidas. Así es que hoy tenemos que entender la necesidad que hay de nosotros poder resistir la tentación. Dice la palabra ahí en Santiago, capítulo 1, versículo 12: bienaventurado el hombre que resiste la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, dice la palabra del Señor, entonces el Señor le dará la corona de vida. ¿Sabe? Vale la pena resistir la tentación. Vale la pena no pecar, porque entonces Dios nos dice este día: si resistes la tentación, tú eres un bienaventurado. Y cuando hayas resistido la tentación, la prueba, entonces yo, dice el Señor, te daré la corona de vida. Mira, el pecado, la Biblia nos dice allí en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Note usted que dice: por cuanto todos pecaron. Y es que todos estamos en esa lista. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Sabe? Hay personas que te dicen de una manera directa y frontal: mira, yo no soy pecador. Pero sabe, la palabra de Dios nos enseña que todos pecaron. Y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque eso fue lo que el pecado trajo a la humanidad. Trajo esa ruptura de la relación entre Dios y el hombre. Dice la palabra allí en Primera de Juan. Yo lo voy a buscar rápidamente aquí. Si usted quiere, también lo puede buscar en casa. Primera de Juan, en el capítulo 1. En el versículo 8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad
no está en nosotros. ¿Sabe? Nadie puede decir que no ha pecado. Y es más, si decimos que no hemos pecado, dice el versículo 10, entonces le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Claro que sí, mira, todos pecaron, dice la palabra en Romanos 3:23, y están destituidos de la gloria de Dios. Bendito sea el Señor que Él envió a Jesucristo y Jesucristo murió por nosotros. Y ahora entonces todos somos salvos los que aceptamos a Jesucristo. Todos somos limpios, todos somos libres del pecado, porque Él vino para redimirnos con su sangre, para justificarnos delante del Padre. Gloria a nuestro Señor, que a través de Jesucristo entonces Él nos da la limpieza de pecados a cada uno de nosotros. Mira, es importante que el día de hoy entendamos que el Señor quiere realmente que usted y yo caminemos en la dirección correcta, caminemos en santidad, caminemos libre de estar pecando delante del Señor. ¿Sabe? No le caigamos al diablo en ese juego del pecado, en ese jueguito de que hoy peco y le pido perdón a Dios y mañana vuelvo otra vez y cometo el mismo pecado y digo, bueno, igual el Señor me va a perdonar, le pido perdón a Dios, y al día siguiente voy y cometo pecado y vengo y pido perdón a Dios. ¿Sabe? Ahí no hay un arrepentimiento. El Señor dice, el que confiesa el pecado y se aparta, eso es arrepentimiento. Es necesario que nosotros entendamos que el Señor nos dice ahí en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Mira, el que peca de esa manera, deliberadamente, está pecando y ha caído en la trampa del enemigo y sigue trabajando para el enemigo. Pecando es trabajar para el enemigo. Y entonces el que paga es Satanás. ¿Y cómo paga él? Paga con muerte. Y eso es muerte en todos los sentidos. Pero gloria al Señor, porque el que resiste la tentación, lo hemos visto hoy, allí en Santiago 1:12, es un bienaventurado. El que resiste la tentación es aquel que se para firmemente todos los días y le pide al Señor, ayúdame, Señor. El que ora, el que confía y le pide a Él que le dé las fuerzas, y entonces el Señor viene allí para darnos la vida eterna en Cristo Jesús. Nos da la dádiva de Dios, que es vida eterna. Mira, definitivamente hoy tenemos que estar tan agradecidos a Dios por el perdón. ¿Qué tal si dice conmigo el perdón? El perdón es la bendición, escúcheme bien, que viene detrás del arrepentimiento. Cuando hay un arrepentimiento genuino, entonces viene el Señor y nos perdona. Y en el libro de Primera de Juan, en el capítulo 1, versículo 9, dice la palabra del Señor que si confesamos nuestros pecados, escúcheme bien, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos, mira, hay un proceso en el arrepentimiento. Número uno, tiene que haber vergüenza en nosotros. Tenemos que identificar que hemos pecado. Número dos, tiene que haber arrepentimiento. Y ese arrepentimiento tiene que ser contra el Padre o tiene que ser contra el prójimo si le hemos ofendido. Y número tres, hay que confesar ese pecado, confesarle el pecado a Dios y pedirle a Él realmente perdón. Esto me hizo pensar también una vez más allá con el hijo pródigo. El hijo pródigo, dice la palabra, que en aquel momento cuando ya perdió todo lo que su padre le había dado, toda la herencia, que quedó en la carraplana, quedó en la miseria, en ese momento que anhelaba comer las algarrobas que comían los cochinos, él dijo, ¿qué hago yo en este lugar? Si en la casa de mi padre hay tantos jornaleros. Voy a ir a la casa de mi padre y le voy a decir, papaito, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Sabe qué? Él sintió vergüenza de estar en aquel lugar. Número dos, se arrepintió. Y número tres, fue y confesó, porque dice la palabra que después cuando se acercó a aquel lugar y su papá vino corriendo a abrazarlo, lo besó y le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, perdóname. El Señor dice que si confesamos nuestros pecados, entonces Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué bueno es saber que el Señor quiere que cada uno de nosotros tenga este día
limpieza de pecados, que seamos perdonados, que todo aquel que se acerque a Él, que haya pasado por ese proceso de la vergüenza y que esté arrepentido y que realmente está decidido a buscar la ayuda de Dios, venga y confiesa el pecado y el Señor dice, yo quiero perdonarte, yo quiero, y fíjate esa imagen que tenemos allí, es la imagen de esos implementos que usaron contra Jesús, contra nuestro Señor Jesucristo allá aquel día de ese momento doloroso en la cruz del Calvario. Note usted esos clavos, ese martillo para golpear esos clavos y atravesar las manos de nuestro Señor y atravesar los pies, esa corona de espinas que le pusieron en su cabeza que seguía abriéndole a Él la piel para seguirle sacando sangre. Todo eso, mira, quise traer esa imagen porque realmente cómo nosotros seguir ofendiendo a Dios, cómo nosotros seguir pecando a Dios, cómo no ser agradecidos con Él. ¿Sabe? Pienso que el que sigue pecando de una manera deliberada contra Dios está pisoteando aquel milagro de la redención allá en la cruz del Calvario. Y fíjate esta otra imagen que tenemos allí, las tres cruces, ¿sí? ¿Qué es lo que hace falta para que un hombre sea salvo? Es que se arrepienta. Mira, allí está el Señor Jesús y al lado derecho está uno de los delincuentes y al lado izquierdo está el otro ladrón y uno de ellos sigue metiéndose con Jesús y sigue acusándole y diciéndole, si realmente eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te bajas de la cruz? ¿Por qué no te salvas a ti mismo? Entonces el otro le dijo, mira, chico, Él es Jesucristo. De verdad, no te metas con Él es Jesucristo, Él es el Hijo de Dios. ¿Y sabe qué? Allá Jesús vio a aquel hombre arrepentido y le dijo, por tanto has creído, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Sabe? Dios quiere que haya arrepentimiento. Mira, y encontramos ya terminando, ¿verdad? Justamente la historia de la frase con la cual comenzamos el día de hoy. ¿Sí? Y esa historia de esa frase nos habla acerca de aquel momento cuando el Señor le dijo a aquella mujer adúltera, vete y no peques más. ¿Sabe? Dice la palabra que los fariseos fueron y encontraron a aquella mujer en el acto del adulterio. Y entonces vinieron y la trajeron y la tiraron a los pies de Jesucristo porque ellos andaban procurando cada día probar al Señor Jesucristo. Andaban cada día procurando hacer caer al Señor Jesucristo. Y esto me hace pensar también que el Señor Jesucristo dijo en algún momento allá en el libro de Mateo capítulo 9 y en el capítulo 12 dijo, misericordia quiero, no sacrificio. ¿Sabe? El punto de estos hombres, de los fariseos, era que querían que se cumpliera la ley y desechar realmente que la salvación veniera por creer en aquel hombre que murió allá en la cruz del Calvario. Y sabe, en ese momento entonces el Señor Jesucristo está diciendo, mira, lo que yo quiero es misericordia. Misericordia con esta mujer, no que la vamos a ir a condenar porque la ley dice que hay que apedrearla y la vamos a matar. Entonces el Señor empieza a escribir allí en la tierra, mientras que aquellos hombres seguían acusándola. Y el Señor levanta su mirada y les dice, el que esté libre del pecado, lance la primera piedra. Y dice la palabra que aquellos hombres sintieron vergüenza y empezaron a salir uno a uno. Y el Señor entonces, vamos a ver lo que dice, y estamos hablando del amor de Dios. Dice en el versículo 10 de Juan 8, 10 al 12, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Gloria al Señor. ¿Sabe? Eso es lo que el Señor hoy nos quiere que usted y yo nos lo llevemos en nuestro corazón. Ahora pues ninguna condenación, dice la palabra en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El Señor quiere que usted y yo caminemos como hijos de Dios y que desechemos entonces los deseos de la carne.
que crucifiquemos ese pecado, la carne que quiere pecar, la carne que nos lleva al pecado, allá en la cruz del Calvario, juntamente con Cristo. Y que podamos decir: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y poder entonces vivir realmente, como dice la palabra, conforme al Espíritu y no conforme a la carne. ¿Sabe? El Señor le dijo a aquella mujer: ¿sabe qué, hija? Vaya y no peque más, porque para el que está en Cristo Jesús no hay condenación. Es lo que el Señor te dice este día a ti, nos dice a cada uno de nosotros. ¿Sabe? Ese momento de David pecó de una manera frontal, directa contra Dios y contra el prójimo. David fue tentado, David mordió el anzuelo, cayó, pecó, cayó en adulterio con aquella mujer, la esposa de Urías. Después mandó a matar a Urías, ¿sabe? Y todo esto trajo consecuencias, porque el pecado da a luz la muerte. El pecado trae consecuencias. Y entonces dice la palabra que los hijos de David, algunos de ellos tuvieron que vivir esas consecuencias. Pero ¿sabe? David tuvo un arrepentimiento después que el profeta Natán se le acercó y le habló. Y en ese arrepentimiento, entonces es cuando vemos allí en el Salmo 51 que David le dice al Señor: Señor, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Hay un arrepentimiento, está clamándole al Señor, le dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Sabe? Aquel hombre realmente fue removido en su simiente, en su corazón, en su mente, en todo su ser, y le dijo al Señor: de verdad, Señor, perdóname, Señor. Y es allí también donde pensaba, y el Señor me ministraba con esta expresión que David le dice ahí en el versículo, vamos a ponerlo en el versículo 9 y 10 y 11 del Salmo 51. Dice la palabra: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Es la expresión de la oración de David hacia Dios. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y le dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Sabe? Hoy podemos decirle al Señor: Señor, por favor, perdona todos mis pecados, borra todas mis rebeliones, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Y podamos decirle de todo corazón: Señor, por favor, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Sabe? El Señor quiere que usted cada día crezca en fe, crezca en sabiduría, crezca en el Espíritu, en esa relación con el Espíritu Santo. Pero ¿sabe? Cuando hay pecado, eso venimos nosotros y nos alejamos entonces de la presencia de Dios, y entonces empezamos a apagar ese fuego del Espíritu Santo en nuestra vida, producto de nuestra desobediencia. Hoy tenemos que realmente decirle al Señor: Señor, de verdad, yo quiero hacer un pacto de lealtad, un pacto de obediencia, un pacto de fidelidad, Señor, donde me comprometo contigo, Señor, a obedecerte, a obedecer tu palabra. Me comprometo contigo a vivir en santidad. Me comprometo contigo, Señor, a cada día buscar tu rostro, pedirte fuerzas, que me ayudes a desechar la tentación, a ser ese hombre bienaventurado porque ha resistido la tentación. Y tú, oh Dios eterno, cada día nos darás la victoria en el nombre de Cristo Jesús. Y poder entender que el castigo más grande, escúcheme bien, es que el Señor nos eche de delante de Él y que el Señor nos quite su Santo Espíritu. ¿Sabe? Hoy, por la misericordia de Dios, estamos viviendo este periodo de gracia, de misericordia. Pero llegará un momento donde se cerrará de una manera total ese periodo de gracia y misericordia. Llegará ese momento donde el hombre querrá arrepentirse, sí, querrá ser salvo, y ya no va a poder hacer nada porque ya se acabó el periodo de la misericordia de Dios. Hoy nosotros podemos decirle al Señor con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, con nuestros hechos: Señor,
Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y no me eches, Señor, de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Sabe? Un día a todos aquellos que sigan pecando contra Dios, sigan de espalda contra Dios, sigan ofendiendo a Dios, sigan pisoteando el sacrificio de Jesucristo allá en la cruz, un día ellos entonces, si no se arrepienten, pasarán por aquel juicio, ese juicio donde serán condenados por siempre, sí, por haber desobedecido a Dios. El Señor no quiere que ninguno se pierda, Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Es lo que dice su palabra, ¿sabe? Dice la palabra, y estoy terminando en este momento, dice que Dios envió a su único Hijo, a Jesucristo, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Yo quiero que todos, realmente, todo aquel que crea, no se pierda. Pero sabe, hay muchos que se quieren perder porque están desobedeciendo. Y el Señor Jesús dijo, el que no cree, él mismo se condena. Y creer entonces es creer, como el mismo Señor Jesús dijo, que el reino de Dios se ha acercado, que es necesario que haya arrepentimiento, que es necesario que haya confesión de pecados y que es necesario entonces que el Señor venga y nos lave con su sangre y que es necesario que vivamos ese evangelio del cual el Señor nos ha hablado el día de hoy y siempre nos habla en su palabra. Hoy quiero hacer una oración y esta oración es para pedirle al Señor que todo aquel que quiere ser salvo el día de hoy, que quiere ser libre, que quiere tener perdón de pecados, pedirle al Señor que una vez más incline su oído y extienda su mirada hacia nosotros, hacia ese corazón arrepentido, hacia ese corazón que hoy va a confesar al Señor. Vamos a hacer esta oración de fe y de entrega al Señor, y también todo aquel que hoy está tocado por el Señor y sabe que es necesario que haya reconciliación porque hemos estado caminando por caminos que no son los caminos que el Señor quiere, sino por caminos de pecado. Pues el Señor está allí esperándonos para recibirnos y darnos un beso y abrazarnos y decirnos, bienvenido a casa, hijo, yo te perdono, vete y no peques más. Todo el que quiera recibir a Jesucristo y recibir el perdón de pecados, por favor, allí donde está, en el lugar donde esté, cierra tus ojitos, por favor, y repite conmigo esta oración. Dígale a Él, Señor, amado Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, vengo arrepentido de todos mis pecados. Te pido, Señor, que me perdones, que me laves. Te pido, Señor, que me limpies toda mi maldad, que borres todas mis rebeliones. Señor, te pido este día en el nombre de Jesús. Estoy tan arrepentido. Señor, en el nombre de Jesús, lávame, limpia mi maldad, Señor. No me eches de delante de ti, Señor. A partir de hoy, no alejes de mí tu Santo Espíritu. Señor, te pido en el nombre de Jesús que a partir de hoy me veas como tu Hijo. Y a partir de hoy, Señor, yo pueda tener mi nombre escrito allá en el libro de la vida. Escríbelo, por favor, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y te doy muchas gracias por la salvación que ha venido hoy a mi vida. Confieso a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias. Amén y amén. Mi amado, si usted hizo esta oración, quiero invitarle a que siga buscando a Dios, que siga caminando en el camino del Señor, que es perfecto, que siga obedeciendo su palabra, que siga viniendo a Él cada día en santidad, rendido a los pies de Cristo. Por favor, siga orando. Por favor, siga congregándose con nosotros. Si es por esta vía, porque estás lejos de Mérida o estás en otro lugar que no es Mérida o en otro país que no es Venezuela o en otro estado que no es Mérida, por favor, siga congregándose con nosotros por aquí vía en línea. Pero si está en Mérida, le invito a que venga a la iglesia Gran Campaña de Fe, allí en la Plaza de Milla, Avenida 3, subiendo en toda la esquina.
venga por favor. Tenemos servicios el domingo a las 7 de la mañana, a las 8:30 de la mañana, a las 10 de la mañana, a las 11:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 2:30 de la tarde. 2:30 de la tarde. Así es que está invitado. Por favor, siga adelante. Dios ha llegado hoy a tu casa. Él ha venido para limpiar tu casa. Dios te bendiga. Quiero también, ya para terminar, dar gracias a Dios. Sí, que podamos juntos orarle al Señor, poder orar en esta hora por los enfermos, poder orar este día por nuestra hermana Scarlett, por su hija Alejandra. Sí, mi hermana Scarlett tuvo que ver la partida de su mami el día jueves de esta semana. Así es que oremos al Señor para que el Señor siga trayendo consuelo, y oremos también por todos los hermanos que están enfermos. Hay una cantidad de hermanos que necesitan en todo el mundo de la oración de cada uno de nosotros. Así que por favor, oremos al Señor. Padre y eterno Dios, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti clamando, Señor, por los enfermos. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Señor, que levantes, que sigas levantando, Señor, a nuestra hermana Marlene de Flores, a nuestra hermana Teresa de Áñez, a Lérida, Señor, nuestra hermana Lérida, a Jonathan Evia, Señor, una vez más los presentamos delante de ti. Clamamos, Señor, por cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, hoy clamamos por la vida de Scarlett, por su familia, por Alejandra, por Gustavo, por su hija. Pedimos, Señor, por Rafael, Señor, que traigas consuelo a esta familia, a cada uno de los hermanos de Scarlett. Trae consuelo, Señor, por la partida de su mami. Creemos que está en tu presencia, Señor. Oh, amado Señor, clamamos en esta hora por nuestro hermano Martínez, Señor, que está allá en Maracaibo, Señor. Pedimos en el nombre de Jesús que hagas un milagro, Señor, en la vida de nuestro hermano, Señor. Clamamos, Señor, en el nombre de Jesús, por cada uno de nuestros hermanos que están por todo el mundo, Señor. Oh, Señor, en el nombre de Jesús, que están padeciendo alguna enfermedad este día, nos resistimos, Señor, a aceptar que la enfermedad viene de ti. Nos resistimos, Señor, en el nombre de Jesús. Abrimos nuestra boca para resistir la enfermedad y echarla fuera de los cuerpos, de los organismos. En el nombre de Jesús, Señor. Creemos, Señor, que tú nos hiciste sanos y que nos quieres sanos, Señor. Y creemos, Señor, que tu palabra dice que allá en la cruz del Calvario, por tus llagas fuimos curados, Señor. Por eso hoy declaramos, en esta hora declaramos, Señor, sanidad a todos los que están allí, Señor, presentes, viendo este servicio, Señor, en línea. Los que están con fe, Señor, en esta hora, ahora mismo, en el nombre de Jesús, les declaro sanos y libres en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Muchas gracias, papá. Pido, Señor, en el nombre de Jesús, que bendigas a cada uno de tus hijos, cada hogar, Señor, de tu iglesia. Señor, sígueles llevando de tu mano. Bendíceles, Señor, con toda bendición espiritual, y bendíceles, Señor, conforme a tus riquezas en gloria. Señor, te damos muchas gracias. Gracias, amado Señor, porque tú viniste a traer la reconciliación con el Padre a través del Evangelio, del arrepentimiento y perdón de pecados. Muchas gracias, Señor. Nuestras vidas son tuyas. Te amamos y te bendecimos, dándote toda la gloria y toda la honra en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Mis amados, Dios les bendiga. Que tengan una semana llena del amor de Dios, lleno del abrazo del Padre. Que cada día podamos entender que de la mano del Señor sí es posible vivir en santidad. Recuerda, Jesucristo vino a esta tierra, el Verbo se hizo carne y Él vino a demostrarnos de que sí se puede caminar sin pecado, sí se puede caminar como un hijo de Dios. Dios te bendiga. Un abrazo a la distancia. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14. En pro de seguir en contacto, te invitamos a que visites las redes sociales de la iglesia. Todas las puedes conseguir como Iglesia Gran Campaña de Fe, Facebook, Instagram, y también puedes visitar nuestra página web. La página web la puedes conseguir
como gcdfe.org.be. También puedes visitar nuestro canal de YouTube, ¿sí? Todo lo puedes hacer por allí, por las redes. Y puedes visitar el blog, que es blog.blog.gcdfe.org.be, donde vas a conseguir material edificante, palabras de vida que siempre vamos a estar allí colocando para que ustedes puedan seguir en sintonía con el Señor. Un abrazo a la distancia.